Muy buenos días. La palabra de hoy tiene por nombre de repente. Una respuesta de repente es una intervención divina, no programada ni esperada en los asuntos humanos. Son características de una respuesta repentina. Existe una intervención divina no programada, es inesperada, es decir, ocurre sin previo aviso y es impactante. Dios actúa con diferentes propósitos de manera repentina. Para manifestar el poder de Dios, Saulo de Tarso, quien después de conocer el camino de Jesucristo se llamaba Pablo, iba camino hacia Damasco para perseguir y matar a los cristianos. Tuvo un encuentro repentino sobrenatural con Jesús. En Hechos 22 del 6 al 9 dice: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Para manifestar el amor y la misericordia de Dios, Jesucristo se apareció al apóstol Pablo de repente, porque quería salvar y defender a su pueblo perseguido y afligido, y oí una voz que me decía, en Hechos 22, 7 al 8, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Para manifestar los juicios de Dios, manifiesta su poder de manera repentina para enviar juicios a quienes están en eminencia y desobediencia y no escuchan su voz, también para quienes tienen liderazgo o influencia y están en desobediencia, que utilizan las cosas de Dios y a las personas que son vasijas o instrumentos de Dios para lograr sus propios intereses y afines. Bien dice la palabra de Dios, el Señor juzgará a su pueblo. En Hebreos 10:31 dice: y el mal gobierno no siempre dominará en la tierra que Dios ha dado a su pueblo, no sea que su pueblo comience a practicar la maldad. En Daniel 5:28 dice: Belsasar, rey de Babilonia, ofreció un gran banquete, utilizó las copas y vasijas de oro y plata consagradas a Dios en el templo de Jerusalén, y bebieron en ellas el rey, sus mujeres, concubinas y todos los demás asistentes bebieron y adoraron y alabaron a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de madera y de piedra. De repente, sin previo aviso, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del rey. Veía la mano que escribía. En Daniel 5:28 al 29 dice: fue llamado Daniel para interpretar la escritura que decía: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y la interpretación fue la siguiente. Mene significa: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En el verso 30 dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. También de repente Elí, que era el profeta de Israel, a quien bendijo el hogar de Ana, fue desechado por Dios al permitir que sus hijos fornicaran y por tomar lo mejor de las ofrendas que el pueblo de Israel ofrecía.
y darlas a sus hijos. Elí no las estorbó, no les impidió que pecaran, y por estas razones Dios lo desechó para siempre. De repente Elí murió desnucado. Así narra la Biblia lo que ocurrió a Elí y a sus dos hijos, y también tus dos hijos Omni y Finés fueron muertos en el arca de Dios. Ha sido tomada, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Para dar victoria a sus hijos, Dios utiliza un de repente y crea circunstancias para que sus hijos reciban el de repente, seamos nosotros quienes sorprendamos a nuestros enemigos, que son aquellos que en algunos momentos nos hacen sentir que nos quieren comer vivos y que son más fuertes que nosotros. Así lo hizo Dios con Josué. El rey Javín y sus aliados se vinieron contra el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que eran tantos que no se podían contar, así como la arena que está en la orilla del mar. Es fácil deducir que tanto Josué como el pueblo de Dios estaban angustiados por sus enemigos, que los superaban en gran número, pero jamás en poder. Porque el poderoso Dios de Israel estaba de su lado. Siempre la palabra de Dios llega a tiempo, cuando más la necesitamos. Así el Señor dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y Josué y toda su gente de guerra con él. Vino de repente con ellos junto a las de Merón, y el Señor los entregó en manos de Israel, hiriéndoles hasta que no dejaron a ninguno. Cuando obedecemos y permanecemos firmes creyendo a Dios, al igual que Josué, Dios nos ayudará a sorprender a nuestros enemigos del pueblo de Israel, y no quedará ninguno, y tomaremos el botín, todo lo que el enemigo nos ha robado, y seremos grandemente bendecidos. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades. Para manifestar los propósitos de Dios, Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados, metidos en calabozos, el lugar más profundo de la cárcel. Tal vez tú hoy te sientes en la más profunda cárcel espiritual, de la angustia, de la soledad, de la depresión, de la enfermedad terminal, de la bancarrota financiera o de una gran pérdida de un ser querido. Sientes que lo has perdido todo y te sientes sin esperanza. Esta palabra es para ti en el día de hoy. Así estaban Pablo y Silas. Sin embargo, ellos a medianoche estaban cantando himnos al Señor y oraban, y los presos los oían. Esto es un poco contradictorio. ¿Cómo orar y cómo cantar si estoy en gran angustia? Pablo y Silas lo lograron, y nosotros también lo podemos lograr. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El propósito de de repente enviado por Dios fue el de dar testimonio a todos los presos de la cárcel del poder de Dios, y para salvación de la casa del carcelero. También cuando Jesús se apareció de repente a Saulo de Tarso, mientras perseguía a los cristianos para matarlos camino a Damasco, diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El propósito fue para hacer el llamamiento al promotor más grande del cristianismo de todos los tiempos, el apóstol Pablo.
La oración es el fundamento de los de repentes de Dios. Dios está enviando respuestas repentinas a sus hijos, quienes han creído en su palabra, quienes han decidido ser obedientes a su voz, permanecen firmes sin desmayar a pesar de todas las adversidades. En Hechos 2, del 1 al 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. En Isaías 40:31 dice: pero los que confían en él renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Alguien debe alinearse para correr, alguien debe alinearse para volar, alguien debe alinearse para dar a luz su milagro. Hoy en el Espíritu Santo te visita de repente. Un de repente es un nuevo despertar. Todo cambia cuando el tiempo tan deseado llega. El reino de los cielos es para valientes. Solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes saben esperar. Lo más importante que debemos anhelar hoy es ser llenos del Espíritu Santo. Nuestro milagro descansa en el poder del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de poder, es llenar todas nuestras expectativas. El mejor milagro que nos puede suceder es que el Espíritu Santo se apodere de ti para que en cualquier circunstancia salgas victorioso. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció, se sacudió hasta sus cimientos. Ciertamente ninguno de cuantos confían en ti será confundido. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Dios hará grandes cosas. Ya llega un de repente de Dios para ayudarte a levantarte y bendecirte. Tu lamento será cambiado en baile, y de repente en Dios están tus tiempos. Hay un de repente de Dios para tu vida, pero debes ser fiel a Dios, su palabra y su iglesia. No dudes, no temas, tan solo cree en Dios y en su poder para ayudar a bendecirte. De repente de Dios no son al azar, son antecedidos por el silencio de Dios, ese momento en que todo parece que no tiene solución, donde nos quedamos sin fuerzas o simplemente pensamos que estamos solos. Cuando ocurre esto, cuando ya no podemos utilizar nuestras fuerzas ni nuestro mérito, sino solo la gracia y la misericordia de Dios sobrando en nuestras dificultades, en los procesos, en nuestro carácter, Dios hace que las cosas sucedan en el tiempo correcto y justo. Dios les bendiga.